Yo lo que quiero es dormir, quiero descansar mi cuerpo, quiero dormir. Es lo que quiero, estoy cansado. Pasando frío en este es el sueño americano, yo no creo. Esto es Venezuela ya, papá. Esto es Venezuela. Tú sabes, cuando uno va para el mercado los tiempos antes en la cola. Así están esos refugios ahorita, mano. Como si hubiera pollo, una vaina así. Eso está así de puro venezolano. Y puro malagón. Tú estás así como yo, cale boletica, mira. Ahora retrocedamos el tiempo atrás y veamos lo que hicieron nuestros hermanos venezolanos para llegar a los Estados Unidos. Apenas llegaban al río Bravo y desesperados se lanzaron sin medir el peligro. La corriente arrastró a este hombre. Otros migrantes lo salvaron de una muerte segura. ¡Lánzate, de perrito! En medio de la alegría al ver tan cerca a los Estados Unidos, no se dieron cuenta que estaban cruzando por la parte más profunda y peligrosa. Mira, 2 meses pasando trabajo, pero Dios es grande y poderoso y íbamos pasando el río. La mayoría son venezolanos, habían quedado varados en la central de Monterrey. Tomaron el riesgo de viajar en autobús y entrando a Coahuila fueron abandonados en plena carretera. El pavimento les quemaba hasta los huesos. No tienes una gasa. Pero nunca desistieron en su intento. Por acá. Pila ahí, compa. Eso, compa. ¡Tony! ¡Hola, que está lloviendo! No te demores porque vienen 50 indios, 50... ¡Vámonos! No se va nadie a cruzar esa travesía, mucho menos con sus niños, poniéndolos en peligro. Personas mayores, vimos personas morir con nuestros propios ojos. Más de 15 personas, niños, personas adultas, personas mayores. O sea, me aventuré, pero sin pensar que era una cosa tan fea, tan dura, pero la verdad es demasiado duro. No se lo recomiendo a nadie. Esto es muy difícil, todo lo que tanto yo como todos los que hemos pasado por esa selva. Esto es muy difícil. Hubieron muchas personas que se murieron. Nos arriesgamos a mucho, la verdad, o sea, también es culpa de nosotros. ¿Listo? Se acabó Se acabó esta locura. 35 días, Dios mío, 35 días. Ya. Es impresionante lo que hicieron nuestros hermanos venezolanos al cruzar esta selva de Darién. Muchos de ellos arriesgando sus vidas y arriesgando la vida de sus hijos. Y todo por el sueño americano. Una vez que ellos cruzan la selva del Darién, llegan a la Tierra Santa, así como le decían ellos, a la Tierra Bendita. Y una vez que están en Tierra Bendita, como le decían ellos, a los Estados Unidos, se entregaron a la policía. Y una vez allá adentro, que tienen su documentación, después de haber pasado toda esta travesía, todo este peligro en esa gran selva, vamos a ver ahora aconteciendo con nuestros hermanos venezolanos en los Estados Unidos. Yo lo que quiero es dormir, quiero descansar mi cuerpo, quiero dormir. Es lo que quiero, estoy cansado. Pasando frío en este es el sueño americano, yo no creo. Nos quieren sacar la fuerza para mandarnos por unos galpones más feos que el carajo. Gastan en este hotel, que mejor les den el apartamento estable. Claro. Un apartamento estable. Lo que queremos es comodidad. No nos importa tanto que sea un hotel, sino que sea algo cómodo y decente. De lo que se veía aquí en el Watson. Todos los guerreros que nos quedamos aquí guerreando. Todo esto es gente ayudando y gente que nos estamos quedando aquí. Y bueno amigos, al igual que yo, imagino que están impactados por estas imágenes que acabamos de ver de estos venezolanos manifestando a las afueras de este hotel. Ellos exigen como venezolanos que se les respete sus derechos, que los reubiquen en un mejor lugar, que le den casa, que le den comida y que le den todo. Porque según ellos, por ser venezolanos, tienen que atenderles de maravilla en ese país. Ahora vamos a conocer los hijos de Maduro, cómo viven en los Estados Unidos y cómo piensan. Vamos a ver cómo son los hijos de Maduro en los Estados Unidos.
y van a seguir aquí. Vamos a seguir aquí hasta que nos den un permiso de trabajo para poder trabajar. ¿No siente que están siendo un poquito arrogantes? Nosotros queremos un sitio donde podemos estar cómodamente, que no nos roben nuestras pertenencias. Hemos comprado zapaticos de $200, 150 que te los pueden robar, ¿me entiendes? Gorritas de 150 que te las pueden sacar de ahí. No, manito, yo lo único que te puedo decir, tengo tu pasaje abajo de tu almohada para que te vayas para Canadá, para allá, porque... Tú sabes, cuando uno va para mercar los tiempos antes en la cola, así están esos refugios ahorita, mano. Como si hubiera apoyo, una vaina así. Eso está así de puro venezolano y puro mala conducta, así como yo que le boletica a mí. Eso es lo que va en el metro así con tu teléfono y te dejo en chihuilancha, ¿te suena? Quédate dormido para que tú veas. 2 añitos, se acabó los Estados Unidos, se llamaba. Es el carro que viene subiendo yo, y puros asesinos. Con la GC puesta, háblale claro, hermano, para que te sigan criticando. Para que te sigan criticando en las redes, hermano, Claro, para que anden paz, como hoy aquí estoy, no buscarme. Claro, hermano, así es, y aquí estamos, vean, ve. Aquí estamos, los hermanos por allá. Una lucha completamente. Mira, así es que... suéltale que andamos en el lasto. Claro, mira, con la GC puesta. Esto es Venezuela ya, papá. Esto es Venezuela. Esto ya es Venezuela, papá. ¿Te gustan los Estados Unidos o qué? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? No, papá, aquí es difícil. ¿Difícil allá en Venezuela? No, no tanto. ¿Te gusta Venezuela? Claro, papá. A cualquiera. ¿Y qué haces aquí en el Yuma? ¿Le gusta el verde? ¿Le gusta el billete? El billete... ¿No me gusta el trabajo? ¿El trabajo aquí? ¿No te gusta trabajar? No, sí me gusta, pero es fuerte. ¿Y en Venezuela se trabajaba fuerte o más o menos? No, como aquí. Aquí hay que coger la dura, ¿no? Ahora vamos a ver al tipo de venezolano que está haciendo las cosas bien desde que llegó. Entró legal, tiene su documentación, tiene un trabajo estable y está guerreando allá en los Estados Unidos. Vamos a ver las opiniones de ellos en cuanto a este grupo venezolano que están haciendo las cosas mal y dejando el nombre de Venezuela en bajo. Vamos a ver qué piensa este grupo venezolano. Yo, hermano venezolano, te hago un llamado a que denunciemos este tipo de criminales, este tipo de personas que han aplastado nuestra nacionalidad. Todos ustedes, hermanos, son la misma vaina. Manito, desapártalo, pa. Cochino. Güey, loco. Yo vi el video ahorita que lo coge, ve. No, es que todos son iguales, que para aquí, boom, pa. Que le dicen a Anuel, el loco está parado al lado del tipo y él no está haciendo nada, él está puro como quejando, si vaina, pero no dice nada. El maracucho es el que se levanta a prenderle una y una vez. Pero no, yo creo que fue tú eres que tiene la chaqueta esa con la vaina toda tapada, ¿cierto? Que el loco iba bajando por la serie y te fue por la tren, boom. Amigo venezolano, ¿a ti quién te dijo que el sueño americano es ir allá y todos se lo den? Como se lo daban ustedes todo en Venezuela. Claro, que no son todos. ¿Por qué? Porque hay gente en Venezuela que les gusta trabajar. Pero hay una partida que son flojos, que quieren que todos se lo den. Aquella gente que se acostumbró a que todos se lo den es aquella gente que pasa trabajo a donde va. A cualquier parte del mundo donde vaya, va a pasar trabajo porque están acostumbrados a que todos se lo den. Lo siento mucho por ti, amigo venezolano, pero a Estados Unidos se va a trabajar. Allá no se va a estar usted esperando que se lo den todo, porque allá no es Venezuela. Migrantes venezolanos alojados provisionalmente en el Hotel Watson de Nueva York protestan por su traslado a un nuevo refugio, el cual está siendo condicionado para albergarlos. Exigen se les respeten sus derechos y piden se les ubique en apartamentos. Primeramente, las cosas no funcionan así, y en vez de ser tan mal agradecidos del apoyo que se les está dando, porque no muchos han llegado de esa manera, muchos han tenido que
buscárselas de otra u otra manera, pagando y haciéndose pues de sus cosas con trabajo duro, con esfuerzo y sacrificio. Y un derecho de un apartamento no lo tiene nadie, ni siquiera los propios estadounidenses. Pero una cosa sí le doy la razón a este señor, y es cuando dijo que si ese es el sueño americano, no cree. Que ese no es el sueño americano. El sueño americano es venir a luchar por tus sueños con trabajo y esfuerzo. Y ahora la moda de los migrantes venezolanos que se están yendo a los Estados Unidos es llegar a los albergues, pretender entrar y salir cuando quieran, como quieran. Señores, eso no es así. Primero, los albergues en Estados Unidos no son un hotel 5 estrellas. Segundo, los albergues en Estados Unidos están hechos para los indigentes o personas de calle. Si sales de un albergue, saliste y ya. O sea, perdiste tu cama, tu cuarto, tu como sea allá o como estén organizados ellos. Si sales de Venezuela, no vayas a dar vergüenza a un país. De verdad, desde que tú sales de Venezuela, tú tienes que ir con la mente, ir consciente de que desde el día cero tú tienes que buscar trabajo. Desde el día cero tú tienes que trabajar. No mendigar, por Dios. De verdad, sáquense ese chip de la cabeza. No sé qué es lo que está pasando por la mente de muchas personas. No voy a decir que de todos, pero son muchas las personas que están pretendiendo que los Estados Unidos los mantengan. No, mi amor, no. El gobierno de Estados Unidos no tiene la obligación de mantenerte a ti como migrante. Así que desde el día cero tú tienes que trabajar, ya sea en los Estados Unidos, en Centroamérica, donde tú vayas, en cualquier parte del mundo. Si tú eres migrante, tú tienes que llegar trabajando. Tienes que buscar por todos los medios trabajar. Nadie tiene la obligación de mantenerte. Si tú quieres exigir algo, exígelo en tu país. Si tú quieres exigir algo, exígele a Maduro. Me parece tan abusivo, que aparte de que te están abriendo las puertas a un albergue que ni siquiera está hecho para ti como migrante, exijas. Deja de rayar ya a los venezolanos, a nosotros los venezolanos, nosotros que sí trabajamos, nosotros que sí le echamos pichón a la vida para poder surgir en otro país. Así que, por favor, por favor. La mayoría de los venezolanos que emigraron a Nueva York son puros malandros, desadaptados, carelocos, marginales, que estaban en Venezuela capaz acostumbrados a vivir de un bono, de lo que me da el gobierno, de la ayuda, de esto, del otro. En Estados Unidos yo creo que es para surgir, ¿no? Creo que es para salir adelante. Y si tú en Venezuela llegaste a ser ladrón en algún momento y vas a llegar a Estados Unidos, no creo que tengas en tu mente voy a ser ladrón, ¿sabes? Si tú lo fuiste y estás aquí, es como que oportunidad de poder crecer tú y poder ayudar a tu familia. Y llegan acá con una mentalidad totalmente rara, como que sí, acá les tienen que dar sí porque sí, que no. Tú puedes trabajar. ¿Cuántos inmigrantes no hay aquí trabajando? Por ser venezolano, realmente certifico que no son todos los venezolanos que están haciendo las cosas malas allá en los Estados Unidos. Sé que hay venezolanos de bien, sé que hay venezolanos guerreros, trabajadores, luchadores, que a pesar de que no sepan el idioma, que no sepan el trabajo, ellos van con la frente en alto y metiéndole el pecho a lo que salga. Yo sé que no son realmente como este grupito que está haciendo las cosas mal allá en los Estados Unidos. En verdad que tampoco entiendo, no comprendo de cómo estos venezolanos que arriesgaron su vida por el Darién, que pagaron una cantidad de dinero para poder llegar a los Estados Unidos, para que lo cruzara un coyote, para que lo cruzaran en el río, por toda esa selva. En verdad, después de haber pasado todas estas cosas tan fuertes, para poder llegar a los Estados Unidos, como ellos le llaman, a la tierra prometida, a la tierra bendita, en verdad no entiendo cómo ahora es que quieren llegar allá, que le abran las puertas y le den todo gratis. Hermano venezolano, si usted realmente pensó que al llegar a los Estados Unidos iba a ser igual que Venezuela, llegó al sitio equivocado. Así que le invito a que se regrese, porque va a perder su tiempo. Y no solo eso, no piensen que los Estados Unidos usted le iban a recibir con los brazos abiertos y que iban a cruzar la selva ilegal y le iban a dar de todo, que le iban a dar su bolsita de CLA, que le iban a dar donde dormir de gratis, que le iban a dar trabajo de gratis. No,
Cuando uno pisa el extranjero, realmente las cosas son diferentes a nuestro país. Así que, hermano venezolano, sácate el chi de socialista que tienes en la cabeza. Hasta que no te saques ese chi socialista que tienes en la cabeza, realmente no vas a progresar en ningún país del mundo, donde quiera que llegue. Porque es triste decir lo que voy a decir, pero allá en nuestra amada Venezuela, nuestra cultura está errada con ese chi socialista que nos metieron allá en Venezuela. Así que, hermano venezolano, tú que estás haciendo las cosas mal, no pienses que estás haciendo las cosas bien, porque estás dejando el nombre Venezuela en bajo. Y no se habla de ti nada más, sino se habla de todos los venezolanos en general, porque eso es lo que está pasando ahorita a nivel mundial. Están generalizando. No dicen el venezolano, sino dicen los venezolanos. Aquí en el extranjero se trabaja, aquí en el extranjero se lucha, aquí en el extranjero se viene con el deseo de trabajar para sacar nuestra familia adelante y para poner el nombre de Venezuela en alto, no para ponerlo en bajo, así como tú lo estás haciendo. Si sigues así con esta mentalidad, te invito a que te puedas regresar y les puedas exigir al gobierno de nosotros allá en Venezuela